Bienvenidos a una nueva entrega de Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es jueves, estamos ya finalizando una semana laboral más, jueves 17 de febrero, y ustedes están escuchándonos a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao, a través de Premium 101.1 FM, y también pueden sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com. Son las 10:32 de la mañana y el equipo de Cátedra Médica está aquí, comprometido una vez más con llevarles información actual en términos de salud e información que les sea funcional para el cuidado de su bienestar, tanto físico como mental. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buen día, Lisania Salcedos y amigos que nos siguen por esta Cátedra Médica. Aquí estoy siguiendo, en realidad, la orden presidencial y nada, no estoy con mascarilla, no se lleven de mí, por favor, ¿eh? Yo no conocía su forma facial de la nariz para abajo, doctor. Ya viste que no te has perdido de nada importante. Y bueno, la noticia obligatoria en el día de hoy es justamente eso a lo que usted hace alusión, que tiene que ver con la suspensión de las medidas restrictivas por COVID-19 en nuestro país, que anunciara nuestro excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Para eso tenemos, como cada día, al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Está por aquí para expresar sus comentarios tan atinados como cada día. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, Lisania y el amigo Roberto Lafontaine. ¿Se encuentra Mauri por ahí? Yes. Ahí está. Y a Mauri, tú sabes que la primera oposición que han tenido con respecto a la decisión del gobierno ha sido de que una supuesta asociación de feos que han dicho que ha sido quitar el uso de la mascarilla ha sido precipitado. Está buena esa, está buena. Fíjate que a Lafontaine no le conocían la cara. Lisania. No, yo no sabía cómo era Lafontaine de la nariz para abajo, no sabía. Ay, bueno, por lo menos algo chistoso tiene. Bueno, entrando en eso, pues yo entiendo que el gobierno, a mí me parece que fue una medida un poco precipitada. Creo que esa medida, tal y como lo anunciaron, están basadas en algo de tipo epidemiológico, el hecho de una reducción importante de la detección de contagiados, por un lado, una disminución también en la ocupación de camas COVID, asimismo de la unidad de cuidado intensivo de pacientes ventilados, además de que la variante predominante, la Omicron, ha demostrado ser, digamos, mucho menos letal que las otras variantes anteriores. Sin embargo, esa variante para personas, digamos, que tienen nivel de vulnerabilidad mayor, como todos lo conocemos, los pacientes adultos mayores que tienen comorbilidades, pues no deja de tener su riesgo, al hecho de que en términos generales nosotros no hemos tenido prácticamente ningún día en que no se reporten muertes, porque si bien es cierto que ocasionalmente hay un día que no reportan, posteriormente entonces reportan fallecimientos que dicen que 5 fallecidos, pero ninguno de las últimas 24 horas. Entonces quiere decir que pertenecían posiblemente a esos días en los que no se reportaron fallecimientos. Así es. El tema también de poner, digamos, en la cancha a la persona de manera individual la responsabilidad de cuidarse, pues no deja en un país como el nuestro, porque el tema es que nosotros queremos a veces hacer comparaciones con países que tienen un nivel de desarrollo importante, sobre todo en el tema
de la educación por un lado y en segundo lugar el valor que se le dará al derecho de los otros. En cierta forma, de manera no tácita, aquí en nuestro país las medidas se habían prácticamente desescalado la mayoría, porque en ninguna parte aquí se estaba utilizando, digamos, mascarilla ni el distanciamiento. Este es el único país donde la persona que va para un sitio usa la mascarilla en el trayecto y donde está la reunión, entonces ahí se quitan la mascarilla, que es donde está el riesgo por la acumulación o el hacinamiento de las personas en espacios cerrados. El tema de la vacunación prácticamente está estancado, es decir, que se había previsto que para el día 21 de este mes ya no solamente se seguiría pidiendo la tarjeta de vacunación para entrar a sitios públicos y espacios privados de asistencia pública, sino que se iba a agregar la tercera dosis, de modo que eso también quedó tirado por la borda. Tenemos un estancamiento en el tema de la vacunación. Prácticamente con 2 dosis apenas tenemos unos 5.800.000 personas, de modo que tenemos prácticamente el 40% de la población que no está vacunada o que tiene una sola dosis, lo que no le confiere ningún tipo de inmunidad. Y entonces el riesgo de eso es que esas personas no vacunadas o que apenas tienen una sola dosis, pues son asientos de contagio, y sobre todo los no vacunados o que no han padecido la enfermedad, esa transmisión comunitaria del virus es la que da la oportunidad a que puedan aparecer otro tipo de variantes, que si bien es cierto que la tendencia es a que sean mucho más débiles en términos de letalidad, no menos cierto también que es algo imprevisible lo que puede ocurrir en la naturaleza de esos virus. De modo que en sentido general yo pienso que la decisión del gobierno, incluso en un día en que el propio Ministerio de Salud, cuando daba su boletín, informaba que bajo ninguna circunstancia se iba a eliminar las disposiciones de control de la enfermedad, como el tema de la mascarilla, distanciamiento, etcétera. Sin embargo, al parecer, las autoridades de salud desconocían lo que iba a proponer el presidente de la República cuando al final en su discurso informa a el país la eliminación de todo tipo de restricción. De modo que eso es una expresión de falta de coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales. Y es una de las cosas que hemos señalado, no solo nosotros, sino que se ha tenido una deficiencia en lo que es la estrategia comunicacional de orientación y educación a la población. Por otro lado, faltaría saber qué va a ocurrir con las personas que salgan positivas. Es decir, las personas que salgan positivas también podrán tener aislamiento de manera voluntaria. Es decir, que es posible que a ese anuncio del presidente le faltó una serie de condicionantes que creo que es importante ese señalamiento. Por ejemplo, no voy a hablar de cuarentena porque aquí no se está haciendo cuarentena, o quizá solamente a principio, pero posteriormente no se aplica ningún tipo de cuarentena. Es decir, que el rastreo de los contactos de los positivos, eso no se hace, porque de una u otra manera hemos señalado anteriormente que aquí se optó por simple y llanamente manejar los casos de enfermos, los casos que desarrollan síntomas de la enfermedad, y el tema de la vacunación. Pero el componente más importante en términos de control se llama todo ese accionar desde el punto de vista epidemiológico. La detección de casos positivos y el rastreo de los contactos es lo más importante, porque como ustedes conocen, la vacunación no impide el contagio de una persona, y mucho menos que se pueda convertir en transmisor de la enfermedad. De modo que hemos tenido esa falencia. Claro que hay que señalar que de una u otra manera nosotros hemos sido exitosos. Uno diría, bueno, cometiéndose ese tipo de error, ¿cómo ha podido ser posible el éxito que tenemos?
son de las cosas que tendríamos que investigar, porque la verdad es que tuvimos muchas debilidades, aunque se hizo un gran esfuerzo para adquirir vacunas, y eso sí es loable, de que el gobierno hizo todo lo posible por contar tempranamente con vacunas, y así se logró. Pero en términos de comunicación y en términos de efectividad de ese porcentaje de la vacunación, pues no hemos alcanzado el famoso 70%. De modo que habría que esperar cuál va a ser el resultado de eso. Pudiera ser que siguiéramos bien, pero también pudiera ser que se presentara en cualquier momento algún brote en esa población, pues ni vacunada ni que ha sufrido la enfermedad. Así es, doctor. De hecho, ayer cuando la información me llegó, yo tuve que consultar varias fuentes porque para mí fue tan sorpresivo que pensé que se trataba de una noticia falsa y me surgieron varias inquietudes con relación a qué va a pasar ahora con la vacunación cuando la gente sabe que ya no es obligatorio. ¿Por qué se toma esta medida cuando apenas se inicia, por ejemplo, esta semana la vacunación en niños? ¿Por qué tan rápido? No los escucho. ¿No escucha, Isidro? ¿Escucha ahora, doctor? Y ahora se escucha. Nelson. Aparentemente hay un problema con el audio. Bueno, pues como seguía diciendo, es sorpresivo, es hasta cierto punto contradictorio. Sí, es hasta cierto punto contradictorio y pues bueno, quedan estas inquietudes sobre la mesa, doctor Roberto Lafontaine. Sí, a mí en todo esto hay un elemento que tengo que traer a colación. Ya el doctor Nelson Rodríguez señaló una serie de aspectos que uno como médico toma en cuenta, como médico desde la perspectiva epidemiológica. Ahora, lo que yo no comprendí en realidad fue la posición del doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, a donde en la primera parte de su declaración apoyó estas medidas, tanto por lo que representa para el combate de la pandemia en la población, como por el impacto que está teniendo la pandemia en el personal médico como personal de primera línea. Eso en realidad yo no lo comprendí, para no decir que no lo compartí. Bueno, doctor, y yo creo que sería importante también conocer la opinión del pueblo con relación a esta nueva medida. Mucha gente está feliz porque ya no va a usar la mascarilla, como usted que ya se la quitó. Otras personas estamos un poco preocupados como yo, que la sigo usando, a ver qué es lo que va a pasar en lo adelante. Entonces vamos a escuchar las opiniones de quienes nos escuchan. La línea de contacto es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Vamos a ver si ya tenemos contacto también con el doctor Nelson Rodríguez Monegro una vez más. ¿Nos escucha, doctor? Sí, lo estoy escuchando ahora. Perfecto. Lo que le comentaba era, cuando se perdió el audio, que la noticia ha sido sorpresiva porque justamente se ha iniciado hace pocos días la vacunación en niños. Entonces esta medida, cuando ya se sabe que no es obligatorio, esta medida puede cambiar las decisiones de muchas familias de vacunar a sus niños. Antes de que hagan comentarios respecto a eso, vamos a escuchar las opiniones de nuestra audiencia. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Oye, la felicito por ese estilo de llevar el programa. Muchas gracias. De todas maneras, quiero decirle, como un ciudadano que tiene 72 años, yo no he visto un pueblo que acepte tantos comentarios ignorantes, porque le voy a decir la verdad. Veo tanta crítica contra este gobierno, un gobierno que yo he visto y desde afuera lo estoy viendo, que quiere enderezar el país. Ha ayudado a que si aquí no hay una muerte total, con esa vacuna ayudó él. Pero yo lo oigo criticando por cualquier cosita que eran monstruosas en los otros gobiernos, de Hipólito, de Leonel, de Danilo. Y me da esta pena que este pueblo le esté aceptando toda esa vagabundería a muchos comentaristas. La felicito por la forma como lo hace. Gracias.
Gracias a usted. Doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bueno, lo que comentas, Lizania, también es de mucha preocupación. Sí. Con sobre todo el poder alcanzar la cobertura. Tú sabes que en una ocasión yo hice el comentario sobre el tema de vacunación de los niños en esos rangos de edad de 5 a 11 años. Y yo decía que no había ninguna justificación desde el punto de vista de evidencia científica que dijera que había un beneficio de esa vacuna. De esa vacunación. Yo no voy a decir, porque yo soy pediatra de base y sé la importancia que tiene la vacuna. Yo diría, sin lugar a duda, de que la vacunación ha sido uno de los inventos más trascendentales en toda la historia de la medicina, por la cantidad de enfermedades que previene y por la cantidad de mortalidad que en un momento también, en tiempos pretéritos, pues evitó. De modo que yo soy un pro vacuna. Ahora, cuando nosotros estamos implementando un nuevo biológico, eso implica una serie de estudios. Primero, para determinar la efectividad del mismo sobre el objetivo que se persigue, y en segundo lugar, su seguridad, la inocuidad que debe tener respecto de la economía humana, el organismo del ser humano. Entonces, en el área pediátrica, aún hay pequeños estudios, muy pequeños estudios, que no evidencian que hay un beneficio de someter a esa población a la vacunación. En primer lugar, es el más objetivo de todo, como conocemos, es que el virus de la COVID es un virus que en esas edades no tiene una letalidad que pueda ser significativo desde el punto de vista estadístico. Estamos hablando de menos de un fallecimiento por cada 1.000.000 de niños en esas edades. Óigase bien. Entonces, de inicio, la vacuna no le aporta un beneficio mayor que no vacunarse. Por otro lado, se adujo de que los niños pudieran ser el vehículo de contagio para adultos mayores. Y se ha demostrado en múltiples estudios que precisamente ellos no son la población que más contagia. Muy por el contrario, son los adultos los que contagian a los niños, porque son los que están más expuestos. También se ha demostrado que en el ámbito escolar no se da, en términos generales, el tema de a la aparición frecuente de brotes de estas enfermedades. De modo que no había ninguna necesidad de comenzar esa vacunación. ¿En qué era que había que hacer hincapié? Era en lograr que la mayor cantidad de adultos se vacunara con su segunda dosis. Incluso en un momento determinado el mismo gobierno ha contribuido al estancamiento del progreso de esos porcentajes. Cuando se estaban vacunando con las 2 dosis solamente, en un momento determinado, simple y llanamente para posteriormente decir que fue el primer país de Latinoamérica que introdujo la tercera dosis. Oye, pero en ese momento no había necesidad de hacer eso. Era aumentar la cobertura. Y posteriormente entonces vienen a hablar de la vacuna, una cuarta dosis de vacuna, cuando prácticamente en la mayoría de países del mundo no se pone una cuarta vacuna o se deja como algo opcional. Esos fueron elementos comunicacionales que se tradujeron en disminución de la búsqueda de las personas que no tenían vacuna o tenían una sola vacuna para completar su esquema de vacunación. Fíjate que sí ha hecho hincapié la Organización Mundial de la Salud del tema de la equidad en la distribución de la vacuna en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía hay poblaciones de países del mundo que no tienen siquiera el 10% de su población vacunada. Entonces, en esa población no vacunada, la replicación de ese virus es que el que da las oportunidades para que aparezcan pues variantes y mutaciones que diríamos es una lotería de que si pueda o no puede ser tener mayor o menor letalidad que la hasta ahora vigente. De modo que
claro que va a afectar negativamente incluso esa vacunación en niños, porque primero no es obligatoria y segunda, usted me acaba de decir que prácticamente por discurso, porque no fue ni siquiera por decreto, la epidemia en República Dominicana desapareció. Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por hacer estos aportes tan importantes cada día aquí sobre el escritorio médico en Cátedra Médica. Vamos a ir a una breve pausa y en breve regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 17 de febrero del año 2005, la Agencia Española del Medicamento aprueba el uso de un nuevo fármaco llamado bortezomib, que consigue frenar la progresión del mieloma. Este medicamento se utiliza en monoterapias o en combinación con otros medicamentos para el tratamiento del mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la médula ósea, y del linfoma de células del manto. Está indicado en pacientes que sufren estas enfermedades a los que no se les puede realizar trasplante de médula ósea o no responden a otros tratamientos. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. En el día de hoy nos acompaña el doctor Sócrates Bautista, quien es gastroenterólogo, director de Radio Clinic y presidente de la Fundación Dominicana de Crohn y Colitis. Hoy el tema que vamos a tratar con nuestro queridísimo doctor Sócrates Bautista es la enfermedad de Crohn. Buenos días, doctor. Buen día, gracias por la invitación una vez más. Bienvenido. Nosotros complacidos de poder tenerlo por aquí en Cátedra Médica. Sócrates, una primera inquietud que te va a sorprender. Tú eres presidente de la Fundación Dominicana de Crohn y Colitis. ¿Funde 2 o Fundeí? Fundeí. Bueno, primero, ¿por qué Fundeí? Bueno, esa es la sigla de Fundación Dominicana de Enfermedad de Crohn y Colitis. Sí, esa es Fundación. Por eso Fundeí, ¿cierto? ¿Y dónde está la C de Crohn y la C de colitis? Fundación. Y. Ok, ya. Entonces la pregunta es, ¿a qué se dedica la fundación y cómo el público que nos sigue y que ya te conoce, o sea, puede accesar a los beneficios que da la fundación? Sí, fíjate, esta es una fundación, básicamente es una fundación mixta de pacientes y médicos que trabajamos en enfermedades inflamatorias del intestino. Llámese enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. La fundación se dedica básicamente a educar los enfermos. El que padece una enfermedad inflamatoria, ya sea Crohn o colitis ulcerosa, es una enfermedad que cambia radicalmente el comportamiento de esa familia y hay un estrés, sobre todo al principio. Nosotros nos encargamos de educar de los pacientes, unirlos y bueno, y a veces tenemos donaciones, las cuales de medicamentos, sobre todo, que son de muy alto costo, que se lo vamos ofreciendo a los pacientes, se los regalamos a los pacientes. Hay pacientes que a veces hay que hacerle colostomía, le conseguimos la bolsa de colostomía, etcétera. O sea, hay una labor social, pero la más importante es la educativa. Y hacemos, bueno, ahora lo estamos haciendo por webinar, las charlas educativas, pero generalmente la hacíamos presencial. Bien. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Crohn?
¿Cómo se...? Bueno, mira, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inmunomediada, la cual sí, generalmente no es un problema infeccioso, sino es un problema, una inflamación del intestino, y es una enfermedad que inflama, de etiología desconocida, pero se sabe que está el sistema inmunológico, por eso se llama inmunomediada. Y el intestino se afecta todas las capas del intestino. El intestino tiene una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una serosa. Entonces, el Crohn afecta todas las capas. Por eso se habla de que es una enfermedad transmural. Hay otra enfermedad que fue la que tratamos la otra vez que yo vine acá, que es la colitis ulcerosa, que es una enfermedad de la mucosa y solamente afecta el colon. Ahora, el Crohn puede afectar todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Y por su componente transmural puede tener, fenotípicamente puede aparecer un proceso solamente inflamatorio, un componente estenótico, o sea, una disminución de calibre del tubo digestivo, y la tercera es, puede fistulizar. Entonces, altamente fistulizante. Entonces, la diferencia es significativa entre una enfermedad y la otra. Otra, la enfermedad no tiene cura, pero se controla. Se controla y nosotros, el objetivo del tratamiento es llevar al paciente a lo que se llama una remisión profunda, que es cuando el paciente prácticamente está igual que la población general. Eso hace básicamente de tratamiento, obviamente. Doctor, usted ha mencionado algo que me ha causado curiosidad y es el asunto de que la enfermedad de Crohn puede afectar todo el tubo digestivo, o sea, desde la boca hasta el ano. Es un trayecto largo. Entonces, de todo este trayecto, ¿la afección va en igual medida durante todo el trayecto o afecta una parte más que otra? La enfermedad no es simétrica. O sea, no es continua como la colitis ulcerosa, que cuando afecta todo el colon, empieza en el recto y va ascendiendo hasta afectar todo el tubo digestivo. Aquí no. Acá la enfermedad es segmentaria. Entonces, hay segmentos que se afectan más que otros. Por ejemplo, antes esta enfermedad le llamaban ileitis regional, porque aparecía generalmente en el último segmento del intestino delgado, que es el ilion terminal, y en el colon derecho. De hecho, son las partes que más se afectan, y otra parte que más se afecta, de la que se afectan con bastante significativamente, vamos a llamarle así, es la región perianal. Ahí se producen muchas fístulas, pero las fístulas pueden aparecer en cualquier segmento del tubo digestivo, pero más en región perianal y a nivel del colon derecho y el ilion terminal, que es la última sección, el último segmento del intestino delgado. Usted ha mencionado que esta enfermedad tenía otro nombre anteriormente. ¿Por qué se llama enfermedad de Crohn? Bueno, realmente Ulrich Crohn fue el que la describió por primera vez, y otro señor apellido Oppenheimer, pero el líder era el doctor Crohn y realmente fue que hizo las primeras observaciones y por eso se le puso su nombre, en el 1936. Y mira, ¿qué incidencia tiene en la población? O sea, ¿cuántas personas anualmente se pueden afectar de esta patología? Mira, en la actualidad nosotros estamos haciendo un registro aquí en el país. Ahora mismo no tenemos el dato exacto, pero por ejemplo, si tú entras a la página de la fundación, ahora mismo hay registrado 461 pacientes, por ejemplo. De eso, nosotros tenemos más de la mitad son pacientes con enfermedad de Crohn. Pero si entramos, por ejemplo, si buscamos cada programa que hay de alto costo, que aquí en Santo Domingo hay 3,
que está, uno está en el Moscoso Puello, otro está en el hospital Luis Eduardo Aibar, y el tercero está en el Padre Villini, que ahora está operando en el INCAR. Y hay otro programa en Santiago, en el Cabral Ibáez. Y cuando tú sumas, hay más de 1,000 pacientes dominicanos afectados de enfermedad de Crohn, en tratamiento con biológicos. Esto es un tratamiento especial. Ahora, hay otro grupo que no está en ese tratamiento y no está en esos hospitales. Entonces, hemos diseñado una historia clínica para que todos puedan entrar y ver ver los pacientes, que los pacientes no se dupliquen en las historias clínicas, para nosotros tener un registro oficial de qué es lo que está pasando con la enfermedad de Crohn. Estamos trabajando en la estadística en nuestro país. Te doy la respuesta. Te digo lo que estamos haciendo, pero no tengo la respuesta al momento. Pero la incidencia cada día aumenta. En el día de hoy, el tema es enfermedad de Crohn con el doctor Sócrates Bautista. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.